Hello, hello, doctors. How are you? It's physical examination week, right? Part of clinical history. So estamos en examen físico, lesson 2, parte de clinical history taking. And like you can see, como pueden ver, el doctor is at la derecha del paciente always, right? For a physical examination, you're always at the right, siempre a la derecha of the patient, okay? So, physical examination, very important, right? Dijimos que los tres primeros pasos, very important in clinical history, especially step 3, right? Especialmente paso 3, el más importante, because donde vamos a formular nuestros diagnósticos presuntivos, right? All right, so ya hicimos step 1, que es initiating the session, si hacen recuerdo, right? Initiating the session, iniciando la sesión. Donde llamamos al paciente, right? We call the patient into the office or the examination room. We present ourselves, nos presentamos. We right? We make sure that's the person. Identify the patient, right? Identificamos al paciente. And then we gain consent. Y después obtenemos consentimiento para preguntarle. So eso es todo step 1, right? El initiate the session. So pretty much goes like this, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro paciente, right? So Mr. Jones or Ms. Jones. Ms. Jones, please come into room 6. Hello, Ms. Jones. My name is Dr. Smith. Please have a seat. You are Mr. Jorge Jones, is that right? Yes, doctor. Okay, Mr. Jones, can I ask you some questions and write them down? Yes, no problem. Okay, so that was step 1. Eso era step 1. Y step 2 es motivo de consulta en Spanish. In English is in presenting complaint, right? Entonces, ¿por qué está viniendo, right? How can I help you, Mr. Jones? Doctor, ¿se acuerdan de nuestro paciente? Chest pain, right? Doctor, I have chest pain. Oh, Mr. Jones, you have chest pain. Anything else? Oh, yes, doctor, I cannot breathe. No puedo respirar, right? I cannot breathe. So, y así ya estamos desarrollando step 2, right? Entonces ya hemos hecho la pregunta de reafirmar. Okay, you have chest pain. Anything else? Yes, I cannot breathe. Okay, so Mr. Jones, now I will ask you some questions about each of your symptoms, de cada uno de sus síntomas. First we'll talk about the chest pain, primero el chest pain, then we will talk about the breathlessness or shortness of breath, right? SOB, que tenían que conocer también. All right, so then there, paso 2, finish. Paso 3 es donde ¿no? le hacemos la pregunta minuciosa de cada uno de sus síntomas en orden, logical order, right? Comenzando con el chest pain. Y ahí desarrollamos Socrates, right? So terminamos con Socrates, con la última letra de Socrates. Y ahora podemos irnos a physical examination. Eso es lo que quiero que tengan en mente cada vez que vean esta grabación o estemos en clase. Imagínense ya ustedes siendo el doctor, llamándole al paciente que está esperando ahí, que entre, presentándose, preguntándole cómo le pueden ayudar y todo eso y llegar a un diagnóstico, obviamente jugando con las enfermedades que ya conocemos, the ones you know, right? The illnesses or disorders you know, respiratory and cardiovascular, all right? All right. So, physical examination then, doctors. So, physical examination, doctors, es prácticamente son comandos, órdenes, indicaciones que hacemos al paciente para que nos pueda corroborar en el examen físico, right? Y el physical examination siempre es importante comenzarlo de cabeza a pies y por sistemas, right? So hay que, nosotros acá lo aprendemos así. If you guys remember, se acuerdan, hemos hablado en teórica, el IPPA, right? El IPPA. Okay.
Okay, so entonces let's begin with physical examination. Entonces, doctors, esto va del 1 al 20 y se lo tienen que aprender en ese orden. En ese orden lo tienen que llevar a cabo, right? Tratando de cubrir todos los sistemas. Ahora sí, ¿de acuerdan que habíamos dicho? What did we say finishing up last semester? Cuando terminamos el anterior semester, we said don't forget about diagnosis, don't forget about respiratory and cardiovascular illnesses, right? En diagnosis manejamos lo que es physical examination, se los presenté, physical examination, right? So, what is IPPA? ¿Se acuerdan que era IPPA, doctors? So IPPA, right? Inspection, palpation, percussion, auscultation. So todos repiten conmigo. Inspection, palpation, percussion, auscultation. All right? All right, good. All right, so that's what we keep in mind. This is como hacemos ese orden en el physical examination, right? Except in abdomen. ¿Se acuerdan en abdomen? No hacemos eso. And then what else about physical examination? Oh, always from head to toe and by systems. Aquí, with me, vamos a hacer solo auscultations, así llevar a cabo un random physical examination, pero que se lo pueden hacer in all your patients, all right? All right, so let's begin. Okay, so these are the indications, doctors, all right? So, sigan pensando en su mente síganse viéndose a ustedes. As the doctors, ya terminamos paso 3, step 3, right? La última letra de Socrates. Y ahora le decimos a Miss Jones o Mr. Jones. Miss Jones, the next thing we will do is the physical examination, right? Or Mr. Jones, the next thing we will do is the physical examination, right? Can you change into the robe, please? So, Miss Jones, lo siguiente que vamos a hacer o llevar a cabo es el examen físico. Por favor, ¿se podría cambiar a la bata? Gracias. No, por favor, se podría cambiar a la bata, right? Y así estamos diciendo, right? So, en ese orden. So, let me do it in Spanish real quick. En Spanish real quick. Y ustedes van a ver cómo es el... Right? So, mi paciente está conmigo. Ya terminé step 3. So, I tell her, Miss Jones, lo siguiente que vamos a realizar es el examen físico. ¿Se podría cambiar a la bata, por favor? Entonces ya vuelve con la bata puesta. Right? Here's Miss Jones. Here she go. Right? Decimos, okay, Miss Jones, now please. Okay, Miss Jones, ahora por favor se podría sentar en la mesa de examinación o en la camilla, en otras palabras, right? Okay, ya se sienta, right? Se sentó. Well, decimos, okay, entonces, Miss Jones, lo que vamos a hacer es comenzar por tomarle sus signos vitales. Voy a tomarle su pulso y después tomaré su presión arterial. Right? So le tenemos que avisar lo que le vamos a hacer. Siempre, right? Hay que avisarle, obtener su consentimiento, all that stuff. Para que esté relax, para que nos colabore, right? Y todo fluya bien en el physical examination, no tengamos falsos positivos, right? Poniéndole nervioso, taquicardia, presión. Ahora sí puede ser falso si nosotros somos la causa de ponerle así. All right? All right, so in English then. Okay, Ms. Jones, the next thing we will do is the physical examination. Can you change into the robe, please? Now, please. Okay, so, hold on. All right. So lo seguimos imaginando, right? So it's like this. Okay, Ms. Jones, the next thing we will do is the physical examination. Can you change into the robe, please? So ya se cambió, ya viene eso. Okay, Ms. Jones, now please sit on the examination table. Now please sit on the examination table. Se sentó, right, and all that. Okay, now let's start with taking your vitals. Okay, Ms. Jones, let's start with taking your vitals. I am going to take your pulse and then your blood pressure. Right? So I am going to take your pulse
I am going to take your pulse and blood pressure. Le avisamos que le vamos a hacer, recién le tomamos el brazo, tomamos pulso, right? I am going to take your pulse and blood pressure, all right? And blood pressure. Very good. All right. Next, entonces ya le hemos tomado pulse, pulso, blood pressure. Ahora le decimos, okay, Miss Jones, now let's take your temperature. Tomaremos su temperatura. Okay, Miss Jones, now let's take your temperature. Lift your arm up, please. Levante el brazo, por favor. I will put the thermometer under your arm. Colocaré el termómetro en su axila. Más o menos en ese sentido. All right? Lift your arm up, please. I will put the thermometer under your arm. So here it is, más o menos how Miss Jones or Mr. Jones están colaborando, right? Okay, now let's take your temperature. Miss Jones, please lift up your arm. I will put the thermometer under your arm, right? Sorry. Okay, so ya está, hemos leído la temperatura, si tiene o no tiene, we write it down, lo anotamos. Y decimos, okay, Miss Jones, now let's continue with the exam. Okay, Miss Jones, now let's continue with the exam. Open your mouth, please. Stick out your tongue. Open your mouth, please. Stick out your tongue. Abra la boca, por favor. En eso ya estamos viendo la parte anterior de la cavidad oral, right? Con nuestro bajalenguas y la interna. Y después le decimos, stick out your tongue. Saque la lengua, right? Y aquí. Open your mouth, please. Abra la boca, por favor. Stick out your tongue. Antes de que le digamos eso, hemos revisado caries dental, right? Cavities in our dentures, number of dentures, cuántos hay postizos, right? All that. Todo eso influye en, you gotta know all that. No somos odontólogos o dentistas, but you gotta check all of that out. Y después recién stick out your tongue, saca la lengua y con el bajalenguas, right? Linterna, whatever. We're seeing tonsils, amygdalas, right? Tonsils, pharynx, faringe, and like that. All right, so those are, entonces hasta ahí seguimos, right? So open your mouth, please. Stick out your tongue. So ya hemos revisado cavidad. Ahora vamos a aprovechar que siga sentado, right? Que siga sentado Miss Jones o Mr. Jones. Y vamos a decirle, por favor, inclínese hacia adelante un poco. Voy a escuchar sus pulmones, right? Por favor, inclínese hacia adelante. Voy a escuchar sus pulmones. Y esto está aquí. Now, please lean forward. Now, please lean forward. I will listen to your lungs. Por favor, inclínese hacia adelante. Escucharé sus pulmones. Now, please lean forward. I will listen to your lungs. Ya estamos aquí. So, como pueden ver, el paciente está un poquito inclinado los hombros hacia adelante, right? Mismo, para darnos un mejor campo de auscultatorio y de examen físico en general. Alright, so nosotros nos vamos directo a aprender cómo se ausculta. Alright, so como pueden ver, este es un modo de hacerlo, siempre empezando por los ápices A y comparando, right? So you start here and you listen, escuchan, comparan, escuchan, comparan, escuchan, comparan, escuchan, escuchan, comparan, todo siempre comparando, right? Comparando, comparando. All right, so please lean forward, I will listen to your lungs. Entonces se colocó así, vamos colocando por acá, empezando nosotros, right? Y son 3 indicaciones que le vamos a dar. En español se dice, por favor, inclínese hacia adelante, voy a escuchar pulmones. Por favor, Mr. Jones, tome una respiración profunda. Escucho, 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 escucho. Ahora respire normal. Escucho, 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 escucho. Ahora respire como cansado, por favor. Y respire como cansado. Right? So,
Son las tres indicaciones básicamente que hacemos para poder escuchar bastante bien lungs, pulmones, all right? Y tener un buen examen auscultatorio de esto. All right? So estas son las tres. Entonces le hemos dicho, ok, lean forward, please. I will listen to your lungs. Y le decimos, Mr. Jones, take a deep breath, please. Tome una respiración profunda, por favor. Take a deep breath, please. Respire profundo, por favor, diríamos en inglés, en Spanish, right? Take a deep breath, please. Escuchamos. Acuérdense de la fotito. Breathe normally now. Ahora respire normal. Escuchamos, right? Ahora respire como cansado. Breathe like you were tired, please. Breathe like you were tired, please. Right? All right, so hasta ahí ya hemos escuchado lungs, right? Listen to lungs. Y como ya no necesitamos que esté sentado, le decimos, ok, now Mr. Jones o Miss Jones, por favor recuéstese. Vamos a escuchar corazón. Por favor, trate de relajarse. Right? Es muy importante. Very important to say that. Okay, now lay down, please. Por favor, recuéstese. Lay down, please. We will listen to your heart. ¿Por qué we? Porque lo tienes que tratar de involucrar de vez en cuando en el examen físico a tu paciente para que se sienta involucrado, más tranquilo, más paciente, right? So that's why. So, okay, now lay down, please. We will listen to your to your heart. Y antes de empezar a auscultar corazón, we say, try and relax, please. Tiene que tomar en consideración que está con bata, tiene que recostarse, está con una persona, no conoce, extraño, siempre es incómodo, ya estoy nervioso solo por venir. All of that influye, all right? No quieren hacerle recostar y ya directo a escuchar corazón y decir, oh, está taquicárdico, right? All right, so okay, now lay down, please. We will listen to your lungs. Try and relax, please. Try and relax, please. All right, y esta es otra manera de auscultar pulmón, tórax anterior, posterior y percutir. All right, ahí son los patrones respiratorios, muy vesicular, es el flujo normal del aire que entra y sale de los pulmones que escuchas. Y ahí los demás. Podemos verlo en practice. All right? En practice. Y aquí son los 5 puntos donde tienes las 5 áreas de auscultación cardíaca. Doctors. So, tenemos la mitral valve, tricuspid, aortic, pulmonic. Okay, so mitral valve, tricuspid, aortic, pulmonic, and Erb's point se llama también aórtico accesorio, right? Erb's point. Y tienen las áreas donde está ahí, donde los encuentran. Es para su propio conocimiento, pero cuando hagan su juego de roles, no nomás colocan el esteto por cualquier lado, right? Practiquen ya. Mitral, tricuspid, aortic, pulmonic. Y esa es la manera que colocas your stethoscope, if you didn't know, si no sabían. Con la campana y el diafragma hacia arriba, aórtico, pulmonary. Y con el diafragma hacia abajo y la campana arriba, tricuspid, mitral. Alright? Alright, so here's a doctor auscultating heart. Old school, la vieja escuela. Escuchando un soplo seguro. Alright, so ya le dijimos, try and relax, please. Ya nos ha auscultado el corazón. Ahora le decimos, okay, now, Mr. Jones, let's move down. Okay, now let's move down to the abdomen area. Now, let's move down to the abdomen area. Ahora bajemos a la área abdominal. Escuchemos primero, decimos así, para involucrarlo. Escuchemos primero. Let us listen first. Let us listen first. Let us listen first. So, estamos aquí, ya escuchamos heart y bajamos. Now let's move down to the abdomen area. Ahora movemos al área abdominal. Let's have a listen first. Or let's listen first. Escuchemos primero. Let us listen first. Después de escuchar, le decimos, okay, now you tell me if it hurts, please. Okay, now you tell me
If it hurts, please. Ahora me indica si le duele, por favor. Me avisa si le duele, por favor. Porque ya estamos palpando en ese momento. Okay, now Mr. Jones, you tell me if it hurts. Y al mismo tiempo ya estamos. Alright, si es un problema abdominal, la palpación es siempre al lado opuesto del que nos dijo que le duele. Le duele la fosa ilíaca derecha aquí abajo. Empezamos por acá. Y así. Alright? Alright, so please let us listen first. Now you tell me if it hurts, please. And that's it. Y para nosotros ahí termina nuestro physical examination. Entonces le decimos, okay, now, Mr. Jones, please sit up. Por favor, siéntese. Okay, now, please sit up. You can get dressed now, please. Usted ya puede vestirse, por favor. You can get dressed now, please. Then come back and have a seat. Luego regrese y tome asiento. Then come back and have a seat. Ahora, cuando son pacientes así que no lo estamos internando, ahí le daremos, ahí terminamos. Ahí continuaremos con el examen físico, los pasos 4, 5, 6, 7, que son los pasos que dijimos que nos permiten obtener esa otra regla que vimos arriba, otra generalidad de historia clínica que decía obtener, establecer información relevante, right, para el caso. Lo obtenemos con esos pasos. All right? But anyway, so hasta aquí es physical examination, doctors. All right? So tienen que repetir con la grabación, all of that. Su tarea es un mapa conceptual, right? Se vence en una semana. Pero les puedo dar un par de días más, no pasa nada. All right? All right, so thank you very much, doctors. Entonces esto es. Alright, so practice, 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 please. En práctica vamos a también practicar bastante. Alright, thank you very much. Goodbye, doctors. Goodbye. Alright, este debería haber ido en el front, adelante, right? Este capítulo que van a aprender va a salvar la vida de alguien mañana. So, pongan atención. Alright, anyway. The chapter you're learning today is going to save someone's life tomorrow. Pay attention. En todas sus clases, alright? Alright, thank you, doctors. Goodbye.